Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, presentarme, soy Sandra Mínguez Corral, soy profesora de matemáticas y soy candidata de Podemos por el Círculo de Valencia. Y os voy a presentar... Es que estoy un poco nerviosa, que es la primera vez que hago esto. Y os voy a presentar el acto de apertura de campaña que tenemos la gran suerte de que se celebra aquí en la Nostra Terreta. Bien, para comenzar quería haceros unas preguntas. A ver, que levante la mano quien haya arreglado el país con una cerveza bien fría en el bar con los colegas. Vale, bastantes. ¿Quién en las últimas facturas de luz y agua ha pagado un pastizal? También. ¿Y quiénes estáis cansados de la situación política de este país? Gracias por levantar la mano, porque si no... Pues bien, por lo que veo, os pasan las mismas cosas que me pasan a mí. Y al igual que nos pasa a nosotros, les pasa al resto de los españoles y españolas. Excepto, claro, a esos poquitos privilegiados que no les pasan estas cosas, sino todo lo contrario. Me gustaría contaros un poquito mi historia con Podemos. Mi activismo social comenzó con el 15M y tras el mismo le han seguido muchas manifestaciones y concentraciones que no solo no han sido escuchadas por los que nos desgobiernan, sino que han hecho todo lo contrario a lo que hemos pedido. Yo tenía claro que no se estaban haciendo bien las cosas, que no quería ver gente que echaban de sus pisos y pisos vacíos sin gente, que cada curso que empezaba había más alumnos por clase y menos profesores para atenderlos, que a mi alrededor, seguramente al igual que en el vuestro, por desgracia, a la gente la echan del trabajo, luego no encuentra otro. Y no solo eso, sino que los que lo conservan ven cómo empeoran sus condiciones laborales, en bajada de sueldo con la excusa de la crisis y en aumento de horas. A mí esto me crea una frustración que yo no sabía cómo canalizar. Y hace unos meses se hizo aquí en Valencia el acto de presentación de Podemos. En Podemos todo es democrático y horizontal. Y esto no son meras palabras ya dichas que quedan muy bien decirlo y demás. Es realidad. Cualquier ciudadano ha podido presentarse como precandidato a las elecciones europeas, al igual que cualquier ciudadano ha podido votar para la selección de los mismos. Cualquiera ha podido participar en el programa electoral que se ha creado. Y cualquier decisión que se tome, la toman los ciudadanos, porque somos nosotros los que decidimos qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Y cuando llegas a las asambleas y estás con tanta gente tan diversa en cuanto a edad, a género, a oficio, y ves que ellas también se sienten tan frustradas como tú, que somos personas de a pie con los mismos problemas e inquietudes, que la gran mayoría nunca nos habíamos dedicado a la política, pero que como personas no nos podemos seguir quedando más indiferentes, que tenemos la misma ilusión y ganas por cambiar las cosas. Entonces, esa frustración desaparece y se convierte en lucha, con muchísimas ganas y muchísima fuerza. Porque la gente que estamos en Podemos somos gente corriente, que lo que queremos, que vamos a luchar por ello y que lo vamos a conseguir, es cambiar las cosas y vivir en un mundo mucho más justo. Que al igual que estoy yo aquí, hoy podríais estar cualquiera de vosotras o vosotros. Es más, cuanto más participemos en el día a día, mejor, y más ahora que estamos en campaña. Porque nosotros no tenemos el dinero de las grandes empresas, pero tenemos algo que ellos no tienen. Nos tenemos a todos nosotros. Y una cosa mucho más importante, tenemos la ilusión que hace falta y la fuerza para cambiar las cosas. Así que os animo a que participéis en las asambleas de vuestros círculos más cercanos y en las comisiones de trabajo. Nosotros estamos en el Círculo de Valencia, pero podéis acudir a cualquier asamblea que tengáis cerca. Aquí os podéis incluir en las asambleas, grupos de trabajo y demás. Y deciros que hemos creado una comisión especial, que es la que más nos gusta y la más merecida, que es la que realizamos cuando acaban las reuniones o las asambleas, que es la comisión de la cerveza, que no todo es currar. Bien, y os preguntaréis que por qué os he contado mi historia con Podemos. Porque Podemos es la herramienta que ha canalizado toda esa frustración para cambiar las cosas. Es la voz del pueblo que está a nuestra disposición para romper la impunidad de esos sinvergüenzas y romper las reglas del juego en el que siempre ganan los mismos. Que ya está bien de que no tengamos ningún poder de decisión en las cosas que nos afectan. Que ya está bien de que se nos utilice una vez cada 4 años y hasta los 4 años siguientes, si te he visto, no me acuerdo. Que ya está bien de que decidan por nosotros, que ya está bien. Y lo más importante de todo
que podemos cambiar las cosas, que ellos, los que nos desgobiernan, que no se nos olvide, no son nadie sin nosotros, que si nos unimos, sí se puede. Y no solo que se pueda, es que lo vamos a conseguir entre todos. Muchas gracias. Quería dar una mención y un agradecimiento especial al colegio donde nos encontramos, que nos ha facilitado muchísimo las cosas y nos ha ayudado muchísimo en cuanto a material y mobiliario. Muchas gracias. Bien, y ahora ya paso a presentaros a nuestra primera ponente. Es Carolina, es profesora de universidad y miembro de Podemos y trabaja en el equipo de campaña. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Qué bonito es este sitio y qué bien se está aquí, ¿no? Hoy vengo a hablar en un proyecto muy nuevo, que es Podemos, un proyecto que tiene 100 días. Vengo a hablar de cosas antiguas, cosas que ya nadie recuerda, cosas que no son trending topic, ni tienen hashtag, ni tienen página en Facebook, ni muro, ni nada de eso. Cosas como el origen de la democracia, el sentido de la dignidad, de los derechos sociales, cosas muy antiguas que parece que una gente se ha empeñado poniendo mucha tenacidad que olvidemos. Hace 100 años en España las elecciones que se organizaban estaban atravesadas por el fraude. El fraude en España se convirtió en una forma habitual de alteración de los resultados, una forma que imposibilitaba, aún habiendo elecciones, que ganasen unos y garantizaba que siempre perdiesen otros. En España se fundaron palabras como Lázaros, pucherazo, había censos que nunca se renovaban, muertos que despertaban para ir a votar, urnas que se llenaban de votos inexistentes, gobernadores provinciales que se cambiaban 5 meses antes de las elecciones para que siempre ganasen los mismos. Hace 100 años se presentó a las elecciones un diputado que se llamaba Pablo Iglesias. No era este, era otro. Y Pablo Iglesias, que fue un hombre con una biografía muy desgraciada, padecía lo mismo que padecían todos los diputados, todos los candidatos, todos los que se presentaban como representantes del movimiento obrero. Y es que ser elegido diputado era una especie de desgracia, puesto que los diputados no tenían salario. Eso significaba que solamente podían ser diputados los que tenían renta, recursos o quien les pagase para poder estar en el Congreso. Los diputados de los partidos obreros necesitaban que se hicieran cajas de resistencia en sus partidos para poder mantener su posición de representantes. E hicieron eso y pelearon por la democracia, para poder tener esa presencia dentro del Congreso. Hoy, 100 años después, para defender lo mismo hay que pedir lo contrario. Hay que pedir que esos diputados con esos salarios, que ese sistema de corrupción, que esa casta que se ha empoderado y que se ha apropiado de las instituciones, deje de cobrar. Hoy, 100 años después, en lugar de tener que pedir salario para los diputados, tenemos que pedir que les bajen el salario a todos. Hoy la corrupción ha vaciado la democracia. La corrupción ha bloqueado el funcionamiento de la democracia que se fundó en el 78. La crisis ha causado después la pérdida de derechos y el empobrecimiento. En relación a la corrupción, primero nos dijeron que era la naturaleza humana la que estaba corrupta, que en el fondo todos haríamos lo mismo, que si eras alcalde, pues ibas a colocar a tu cuñado, que eso era la naturaleza humana y que quién no lo haría. Luego nos dijeron que, bueno, que la corrupción era darle el contrato o la adjudicación de una obra a un amigo, a una empresa, y que eso también era la naturaleza humana. Que en el fondo, pues todos, si nos veíamos en esa situación, haríamos lo mismo, ¿no?
Luego vimos que la corrupción era crear empresas para presentarse a los concursos públicos. Y ya no decían tanto lo de la naturaleza humana, ¿no? Pero insistían, ¿no? Al final hemos visto que la corrupción era diseñar políticas públicas destinadas a dar contratos millonarios a las empresas de tus amigos, a tus empresas o a las empresas que después, cuando tú dejases el cargo público, te iban a contratar. Bueno, yo conozco muchos seres humanos, conozco a mis padres, conozco a mis compañeros de facultad, conozco a mis compañeros del instituto, a mis amigos, y esa no es la naturaleza humana. Yo no veo a mi madre fundando una empresa para concursar a un concurso público y luego diseñar una política pública para darle el concurso, la adjudicación a la empresa. Es que no lo veo, es que yo no veo esa naturaleza humana. Lo que hay es una estafa, una enorme estafa. Al principio creímos que la corrupción era la excepción, que eso eran cosas que pasaban a veces, pero que eso no afectaba al sistema. Bueno, al menos yo lo creí, la verdad. Yo me equivoqué, la corrupción ya no es una cuestión aislada, no es algo que afecte de manera puntual a una práctica política. Es un sistema completo que se está apoderando de lo que queda de democracia dentro de la estructura del Estado. Pero desde que estalló la crisis, desde 2008, pero sobre todo desde la segunda oleada de la crisis de 2010, hemos perdido derechos y hemos asistido a un empobrecimiento continuado e insistente. Muchas veces, en privado, el empobrecimiento y la pérdida de derechos nos ha llevado a avergonzarnos, a sentir vergüenza por no ser capaces de mantenernos a nosotros mismos, por no ser capaces de mantener nuestra familia. Y muchas veces la vergüenza se ha convertido en mucho estrés familiar. Hemos sentido vergüenza de pedir ayuda. Pero también esa vergüenza se ha ido pasando, la hemos ido superando y hemos decidido salir a la calle. Salir a la calle para recuperar nuestro derecho al presente. Recuperar nuestro derecho a tener presente es recuperar lo que las grandes palabras denominan la soberanía. La soberanía, la recuperación de la soberanía es la recuperación como pueblo y como seres humanos a tener presente, a adueñarnos de nuestro presente, a decidir nuestro presente, a construir nuestra vida, a decidir lo que queremos y lo que no queremos. Nuestra biografía como personas, la de cada uno de nosotros, la escribimos nosotros mismos, pero también nuestro contexto. Pues bien, creo que ha llegado el momento de decirle a este contexto, o creo que ya se lo hemos dicho muchos, que basta, que no queremos más infamia, que vamos a empoderarnos y que vamos a recuperar la soberanía. Y que la soberanía no es otra cosa que la democracia. Hemos llegado, yo creo, a la orilla de una nueva etapa de nuestra historia. Llegamos a esta etapa y ahora empezamos otra. Y la vamos a empezar con ilusión, con fuerza, con alegría, con esperanza. Empezamos, podemos, claro que podemos. Gracias. Bien, tan importantes son las personas visibles de Podemos como las que están trabajando detrás del proyecto. Y uno de ellos es el que os voy a presentar a continuación, Íñigo Errejón, que aunque yo no lo conocía mucho antes de estar en Podemos, cuando mi pareja vio que formaba parte del proyecto, me dijo, este tío es un puto crack. Y es verdad. ¿Cómo puede almacenar una sola persona tanta información en el cerebro? Porque es que Íñigo se pone a hablar y hablar y hablar y hablar, y al contrario de resultar pesado, te quedas pensando en que quieres escucharlo más para aprender más. Así que juzguen por ustedes mismos. En realidad es un mal favor que te presenten así, porque luego... A ver qué dices. Bé, bona vesprada a tothom. Gràcies per convidar-nos en aquesta terra que porta massa anys sent exemple d'infàmia, però que ja comença a ser exemple també de dignitat. Estamos en una tierra que es ejemplo de un proyecto fallido,
ha sido durante demasiado tiempo el ejemplo de lo peor, y no por su gente, sino por su casta. Ha sido ejemplo del enchufismo, de utilizar lo público como si fuera tu cortijo privado, para tus hijos, para tus sobrinos, para tus nietos. Ha sido el ejemplo del pelotazo, ha sido el ejemplo de la destrucción del territorio y de la lengua. Ha sido el ejemplo del sacrificio de sus gentes para la orgía de unos pocos que ahora se supone que tenemos que pagar entre todas y entre todos. Ha sido el ejemplo de una casta improductiva, rentista, que no hace nada, que no crea nada, que no inventa nada, que no descubre nada y cuyo único mérito es lucrarse con lo de todos, lucrarse por los regalos, lucrarse por donde les enchufan, lucrarse por asignar contratos y concesiones a dedo. Esta casta que se llaman emprendedores, pero que se parecen en realidad mucho más a unas sanguijuelas, incapaces de inventar nada, más allá de descubrir que se pueden hacer ricos con lo nuestro, que se pueden hacer ricos con lo de todos y con lo de todas. Es esta misma casta, sus mejores representantes, los que fueron recibidos hace 2 o 3 días por Mariano Rajoy en la Moncloa. Les visteis en aquella foto de la infamia. En aquella foto de la infamia en la que al presidente de gobierno se supone que elegido y que representando a todos y todas, el banquero más rico de este país le felicitó como el que felicita a un mayordomo. Y le dijo, no, yo no vengo a pedirle nada, no, faltaría más que le pidieran más cosas. No, yo lo que vengo es a felicitarle porque lo está haciendo muy bien. Decía que lo está haciendo muy bien porque ellos han ganado un 67% más en lo que va de crisis. En el mismo tiempo en el que el gobierno ha decidido, seguramente porque le llamaron la atención de los dueños de los supermercados, que había un problema al que había que hacer frente. Resulta que seguramente los dueños de los supermercados se habían quejado de que aumentaban los hurtos, de que había más gente que robaba un paquete de sardinas o un paquete de jamón. Un gobierno decente, que hubiera estado al servicio de su gente, hubiera tomado eso como un síntoma de pobreza. Las políticas que estamos aplicando empobrecen a la gente y por eso la gente se lleva una lata de sardinas. Un gobierno de criminales, en vez de combatir a la pobreza, se dedica a combatir a los pobres. Así que se dedica a tramitar un proyecto de ley para que robar una lata de sardinas sea un delito, en el país en el que ningún banquero, de aquellos que han robado y que les hemos rescatado entre todos, ha entrado en prisión. Todas las excusas que dieron para justificar todas y cada una de las medidas tomadas durante la crisis se han revelado falsas. Se suponía que abaratar el despido era una cosa que iba a facilitar que contrataran más a los jóvenes, y en realidad ha hecho lo que todos nos temíamos, hacer más barato el despido y por lo tanto hacer que despidan más. Se suponía que recortarle a todo el mundo iba a hacer que la economía fuera mejor, y en su lugar ha producido lo que ya todos sabíamos, lo contrario, que la gente tenga menos dinero y por tanto que la economía vaya mucho peor. Se suponía que apretarnos el cinturón a la gran mayoría, mientras que hay una casta que no paga impuestos en este país, iba a ayudar a que nos fuera mejor. En realidad, como todos sabíamos, ha ayudado a que todo fuera peor. ¿Esto es porque se han equivocado? No, lo terrible es que no se han equivocado. Lo terrible es que el plan funciona bien, porque en el plan nunca estuvo sacarnos de la crisis, porque nuestra crisis se llama ellos, nuestra crisis se llama casta. Se llama a esta gente que está ganando cada vez más dinero con el saqueo de todos y de todas. En realidad, no hay que ser un gran economista para saber que las mismas políticas aplicadas en Grecia, son unas políticas que nos van a llevar al camino de Grecia. No hay que ser un gran economista para saber que las políticas del saqueo y del despojo lo que producen son pueblos saqueados, empobrecidos y sobre todo pueblos con miedo. Pueblos que tienen miedo al futuro y que por tanto están dispuestos a aceptar cualquier cosa y por lo tanto están dispuestos a resignarse ante los sinvergüenzas y ante los canallas. Sin embargo, se han equivocado. Se han equivocado porque a los de arriba ya nadie les cree. De hecho, no les cree ni la propia gente que todavía les vota. No le cree ni la misma gente que todavía se resigna y a lo mejor va a las elecciones y vota con la nariz tapada. Ni siquiera ellos les creen. A los de arriba en este país ya nadie les cree. Los de arriba no tienen capacidad de que nadie todavía confíe en ellos. Y sin embargo, las banderas que son banderas del cambio son banderas de sentido común, muy sencillas.
El 22 de marzo las marchas de la dignidad que llegaron a Madrid no estaban diciendo nada muy complicado, estaban diciendo tenemos derecho a un empleo, tenemos derecho a una vivienda, tenemos derecho a que la deuda que no es nuestra no se pague con nuestros hospitales, no se pague con nuestras escuelas. Y no solo tenemos derecho, sino que solo así vamos a salir de la crisis y que por supuesto que hay dinero para hacer eso, solo a condición de que el dinero deje de llevárselo la casta. Cuando en un lugar y en un momento histórico las banderas del cambio son banderas de sentido común, quizá es que ha llegado el momento de pasar página, quizá es que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa. Y esa etapa la vamos a abrir comenzando a decir que con nosotros se han confundido. A nosotros no se nos desahucia, a nosotros no se nos miente, a nosotros no se nos roba, no se nos despide, no se cierran las televisiones públicas, las televisiones que son de todos, no se maltrata a nuestra escuela, no se maltrata a nuestros maestros. A nosotros no se nos maltrata porque somos un pueblo y la soberanía nos pertenece. Han querido durante mucho tiempo que viviéramos con miedo y eso ha significado también que nos han querido dejar sin futuro. El 25 de mayo les vamos a comenzar a decir que si ellos nos han querido dejar sin futuro, nosotros les vamos a dejar claro que ellos ya son pasado. Es un orgullo decir en la tierra de la primavera valenciana que claro que podemos, que es clar que podem. Bien. Ahora os quiero presentar a un amigo y compañero de trabajo con el que Podemos ha hecho que nos encontremos de nuevo. Una persona a la cual su mayor virtud es escuchar, exactamente igual que los que nos gobiernan ahora. Se llama Miquel García, es profesor de tecnología y sindicalista y luchador nato contra las injusticias desde hace muchos años. En nuestro círculo nos aporta muchísima sensatez y experiencia, algo que siempre se le agradece. Bona vesprada. Mireu, estem malalts de crisis. Si anàrem al metge per a que fera un diagnòstic i li demanàrem vostè què pensa que tinc? I el metge prescriu les analítiques corresponents, fins i tot ressonàncies magnètiques, proves vàries, després ens diria, sí, teniu raó, esteu malalt de crisis, teniu una crisi de cavall, Però, doctor, això té cura, això és possible arreglar-ho? I ens diria sí, amb facilitat. Hi ha una sèrie de mesures que si s'adopten, sense cap tipus de problema, resoldran aquesta situació. Heu de millorar la fiscalitat, heu de recaudar diners dels rics, dels que tenen diners, heu d'expropiar la banca per a que funcione en benefici del poble, el deute il·legítim que teniu no l'heu de pagar de cap de les maneres. I també heu de canviar de model econòmic, perquè és evident que aquest model econòmic de les tapetes, de les fires i les festes no vos ha servit, vos ha portat al desastre. Necessiteu un model econòmic diferent. I així introduiré una anècdota que vull contar davant d'aquest auditori. Ja ha dit la companya que jo era professor de tecnologia i, per tant, sempre estic molt preocupat per lo que és l'educació tecnològica de les persones. La LOMQE, com sabeu, és una llei nefasta. O sigui, no vaig entrar jo en criticar la LOMQE ni en dir res del que ja sabeu sobre ella. Però una cosa que no es sap, perquè dins de tant de desastre resulta que les coses més menudes a lo millor queden sense conèixer-se, una cosa que no es sap és que la matèria de tecnologia, que és una matèria que serveix justament per a preparar persones que en el futur seran enginyers, seran arquitectes, seran les persones que posaran una part molt qualificada en el sistema industrial i productiu, aquesta matèria la fan pràcticament desaparèixer. Per què? O sigui, quin sentit té que en una reforma educativa que se suposa que ha de preparar a la nova generació de cara al futur, desaparega allò que pot servir justament per a propiciar
la indústria, per a propiciar un model productiu com caldria tenir, pues vol dir que no els interessa el més mínim això. Ells el que volen, efectivament, és la cultura de la tapeta, de la copa, de la fira i de la festa. En això volen que estem, i això és el que tenim que canviar. I el metge acabaria dient, segurament, que també necessitem molta democràcia política i sobretot una democràcia des de baix, una democràcia a l'estil del 15M, però estesa al conjunt de la societat, cosa que és possible i beneficiosa. El diagnòstic de la crisi, per tant, estaria molt clar, diu el metge, i a continuació interroguem al metge, però bueno, això com s'aplica? Com s'aplica a aquestes mesures que vostè ha dit que tenim que posar en marxa? Perquè ens fa por, tenim por que si posem això en marxa ens passen desastres. Què necessitem fer per a posar això en marxa? I ens diria, mire, necessiten en primer lloc convicció de que tot això és possible. Han de creure que poden. Podem, veritat? Sí que podem, veritat? La segona cosa que necessiten és ser solidaris. Han de desaprendre tota la insolidaritat que al llarg d'aquests 40 anys els han anat ficant al cap. I han de ser solidaris no només en el seu centre de treball i entre les persones que tenen al seu voltant, han de ser solidaris també en altres països d'Europa que es troben en la mateixa situació que vostès. Perquè justament el ser solidaris en aquests països, l'ajuntar-se en ells i en fer colla comuna, serà el que permetrà fer front al problema que tenim davant. No ens aturaran a tots junts, no ens aturaran, El problema, si ens ajuntem tots, el tindran ells, no el tindrem nosaltres, de cap de les maneres. Finalment es diria, s'han de mobilitzar, això ja ho sabem, han d'eixir al carrer i sobretot han de desobeir. És a dir, en el moment que vostès pensen que una cosa no s'ha de fer, dona igual que n'hi hagi una llei injusta que estigui ahí. Han de desobeir de la mateixa manera que desobeeix la gent quan vol evitar un desnonament. I evita el desnonament en aquesta desobediència. La desobediència és fonamental. I una última cosa, ens diria el metge, organítzen-se, perquè si no s'organitzen tot l'anterior no ho poden fer. És a dir, s'han d'organitzar el seu centre de treball, s'han d'organitzar en els sindicats, s'han d'organitzar en organitzacions polítiques, han d'estar organitzats, que és justament el que han vingut no fent durant tot el temps anterior. Bé, doncs aquest és el diagnòstic i aquesta són la sèrie de mesures que hem de fer si volem eixir d'aquesta situació. Bé, i queda una pregunta. Llavors, en tot això, realment ens serviria tenir un govern que fos un govern diferent? Perquè d'això no he parlat fins ara. Un govern diferent al que hem tingut fins ara? Sí, evidentment, clar que ens serviria tenir un govern diferent. Així, per exemple, al País Valencià, o a nivell estatal, o fins i tot a nivell europeu. Però penseu que aquest govern ens serviria d'alguna cosa si tot l'anterior que he explicat no estiguera en marxa? En absolut. És a dir, a ells sí que els serveix un govern que pugui funcionar en falta de convicció, en falta de solidaritat, de mobilització, acceptant tot el que es tiren damunt i sense organització. Aquests governs són els governs que fins ara ens estan matxacant, però els nostres necessiten una manera de fer les coses totalment diferent. I en això hem d'estar i això és el que hem de fer. Finalment, per anar acabant, volia parlar del significat d'aquestes eleccions europees. Nosaltres pensem que la construcció d'Europa és una construcció important, és una cosa que estaria molt bé que funcionara de manera molt diferent a com està funcionant fins ara. No ens oposem, en absolut, tot el contrari, a una Europa comuna. Sí que ens oposem a una Europa com ha vingut funcionant fins ara, que és una Europa dels mercaders, una Europa per a interessos berroers, una Europa per als banquers. Això sí que ens oposem completament. Nosaltres volem, com he dit abans, l'Europa de la gent i l'Europa de la solidaritat. En aquestes eleccions, evidentment, per molt bons que siguin els nostres resultats, no podrem
aspirar a formar part de cap gran grup parlamentari en escala europea ni tampoc de cap govern europeu. Però sí que aspirem, i jo crec que això és important, a donar a conèixer la nostra iniciativa, a que la gent finalment crega, tinga la convicció de que és possible fer una cosa distinta a les que fins ara s'han fet i que a partir d'ahir, en la perspectiva d'altres mobilitzacions, d'altres eleccions com poden ser les locals, les autonòmiques i fins i tot les generals que tenim endavant, en aquesta perspectiva sí que puguem representar una alternativa molt més potent. Acabaré en una anècdota. Un company del meu institut me parlava fa uns dies, havia vist per ahir un cartell i me demana, el Miquel Garcia que apareix en el cartell és tu? Dic, sí. Diu, molt bé. Diu, mira, jo te vaig a dir una cosa, jo vaig a votar a una, no diré quina, a una altra formació política que és la que sempre vote, però jo estic dient-li a tota la gent que puc que vote a Podem, perquè crec que una iniciativa com aquesta és necessari i crec que justament tots junts és quan podrem canviar les coses. Podem, companyes i companys, podem! Bien, y ahora os quiero presentar a nuestra próxima cuarta eurodiputada. Sí, señor, porque va a ser la cuarta eurodiputada. Se llama Lola Sánchez, más conocida como la chica del gin tonic por una anécdota que tuvo con unos concejales, y es una cartagenera nacida aquí en Valencia. Hola, bona vesprada. Jo volia parlar una miqueta valencià, però crec que vull parar perquè no me'n recordo de res. Así que... Yo nací aquí en Valencia porque toda la familia de mi madre es de aquí de Valencia, son de Tabernes de Valdigna, de Gandía, de Benifairó, y bueno, pues es mi tierra. Muchísimas gracias por darme este espacio. Bueno, pues nos encontramos hoy en el primer día, de verdad, oficial de campaña y pues una vez más hemos conseguido todo lo que nos hemos propuesto, ¿no? Esto empezó, como decía Íñigo, hace 100 días nada más y ya estamos aquí, compitiendo con los grandes, con los que tienen mucho dinero, mucho poder y muchos medios de comunicación, pero nosotros pa'lante. Eso significa que podemos con todo, está clarísimo. Entonces, lo que yo veo es que vivimos en un sistema que nos intenta engañar. Nos hacen creer que somos tontos y que tenemos que dejar que tomen las decisiones unas personas que están ahí arriba, que no sabemos muy bien quiénes son, que son los que saben de todo. Y eso es absolutamente mentira, porque casi que vamos a tener que darles las gracias, de alguna manera, por habernos convertido varias generaciones en personas súper preparadas. Nos han convertido en gente todoterreno, en gente que se busca la vida hasta debajo de las piedras, en gente que estudia, que se va afuera, que aprende idiomas, que se queda aquí, que con carreras trabajan en cualquier sitio, que sin carreras también trabajan en cualquier sitio, que se adaptan a lo que sea. Nos han hecho una generación de superespañoles y eso es que estoy convencida, por mucho que nos intenten engañar. Pero claro, hace unos años que nosotros, bueno, siempre, ¿no? Hemos delegado toda esa toma de decisiones a esa gente porque nos decían que ellos eran los que sabían. Y lo que está clarísimo es que nos han defraudado y peor aún que lo que han hecho es que nos han traicionado. Y bueno, ejemplos se pueden poner, ¿no? Que estamos todos hartos de oírlo. El rescate de los bancos mientras después nos desahucian de nuestras casas. Bueno, locuras como aquí en la Comunidad Valenciana, todas las que queráis. Lo de Marinador, que hoy el otro día, que ahora también vamos a tener que pagar el pufo de Marinador, bueno, es que parece que esto no tiene fin, además es que lo dicen sin ningún tipo de vergüenza. El caso Gürtel, el Fabra de Castellón, el aeropuerto de Castellón, ahí en Murcia tenemos otro igual, también ahí, precioso, cerradito. A fin de cuentas es que estamos viviendo en un sistema perverso y totalmente deshumanizado. Es un sistema que se retroalimenta a sí mismo
nos hace creer que somos tontos y ellos se reparten el pastel, pero ese pastel lo creamos nosotros. Somos nosotros con nuestras manos y con nuestras cabezas los que fabricamos, los que creamos riqueza, los que inventamos, los que lo hacemos absolutamente todo. Somos sus hormiguitas ahora mismo. Y también nos hacen creer que este sistema es una maquinaria insaciable a la que tenemos que alimentar como si fuera una caldera de carbón, porque si se para, pues no sé a dónde podemos llegar, a una hecatombe mundial o algo, ¿no? Como explota el mundo o nos morimos todos o algo así. Y es totalmente falso. Esta maquinaria está dirigida por unas personas que tienen nombres, apellidos, tienen caras. Hay que ver quiénes son esas personas. Y los políticos son sus lacayos, son simplemente mayordomos que cumplen sus órdenes. Como decía Aranguren, los actos económicos son siempre actos humanos y, por tanto, son actos morales, es decir, libremente elegidos y de los que se es responsable. Que no nos hagan creer lo contrario, no hay una maquinaria autónoma e independiente, está dirigida por personas. Esas personas son los auténticos monstruos y son los que de verdad son insaciables. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrebatarles el poder a los políticos, que son sus lacayos. Tenemos que entrar en las instituciones, porque además estos políticos nos han demostrado que ni saben, ni quieren, ni pueden arreglar esto. Ellos viven en otro mundo. Entonces, ahora mismo hemos conocido que las encuestas nos dicen que Pablo ya está dentro, pero yo no me conformo con eso. Ya no se lo han podido callar porque los números son los números, por mucho que los toquen. Yo quiero a mucha más gente dentro, yo quiero a Teresa dentro, yo quiero a Carlos Villarejo dentro, yo quiero a Pablo Echenique, yo quiero a Tania, yo quiero a muchísimos, a todos los que podamos. Si podemos meter los 50, los metemos. Tenemos que ir a por todas. Entonces, una vez que estemos allí, bueno, nosotros nos hemos comprometido, por supuesto, a defender este programa, que es el mejor programa que ha visto este país en su vida porque está hecho por la gente. Esto es lo que quiere la gente. Esto. No ha venido nadie de arriba a decirnos esto es lo bueno, esto es lo malo. Esto es lo que quieren las personas de la calle. Vamos a defenderlo a muerte. Aparte de eso, y yo personalmente, igual que mis compañeros, nos comprometemos a muchas otras cosas. Por ejemplo, la historia que tienen los lobbies allí en la Unión Europea, ¿no? Gente con muchísimo poder económico, gente con maletines que visita a los eurodiputados allí a despacho cerrado y no sabemos muy bien allí lo que pasa. Vamos a denunciar todo eso y vamos a contar todo lo que está pasando ahí. Vamos a demostrar que también es posible otra política, otro tipo de política, sobre todo otro tipo de políticos. Mientras que los eurodiputados que están allí se están embolsando 8.000 euros al bolsillo todos los meses por hacer política en nuestra contra, nosotros nos hemos comprometido a cobrar 3 veces el salario mínimo español, que son 1.900 euros, que yo creo que ya está bien, que con eso ya se puede llevar una vida digna, ¿eh? Vamos, es que es indignante que las personas que están cobrando ese dinero sean los que estén haciendo los ajustes y diciendo que hay que bajar salarios, que hay que facilitar el despido, que hay que desahuciar a la gente y rescatar a los bancos. Es alucinante. También me comprometo a llevar a la voz de todos, de toda la gente. Para eso estoy aquí. Especialmente de los que menos voz tienen, de los más invisibles, de los dependientes, de las personas enfermas, de los mayores, de los que no tienen para vivir, de los que duermen en los cajeros automáticos, de los que no saben ni que va a haber votaciones porque no se enteran de nada, porque solo se preocupan de sobrevivir y de mantenerse vivos. Tenemos una responsabilidad, nosotros que sí tenemos voz y que sí podemos gritar, de defender a esa gente que este sistema ha dejado en la cuneta. Quiero luchar precisamente contra este sistema que deja en la cuneta a tantísima gente. Es una auténtica barbaridad, porque dinero hay de sobra, como ha dicho Miquel, dinero hay a las puertas. ¿Dónde se está yendo este dinero? Eso ya es otra historia. También quiero que el Estado, ya sea, bueno, las instituciones europeas o el Estado español, me gustaría que fuera una maquinaria que trabajara para las personas. Ya que el Estado somos todos,
no es un ente abstracto y extraño, el Estado lo hacemos las personas, es una maquinaria que tendría que funcionar para nosotros y por nosotros, y no para intereses de unos pocos. Todo esto porque la riqueza, en realidad, como decía, la hacemos nosotros, son nuestras manos y nuestras cabezas las que fabrican, las que construyen, las que inventan, las que crean, que todo eso tiene que quedarse en nosotros. Entonces, todo esto que estamos diciendo todos, todo el rato, son cosas de sensatez, de pura sensatez y de puro sentido común. Y entonces lo alucinante es que hayamos llegado a una situación en la que decir estas cosas, luego por otros sitios nos llamen radicales y nos digan que somos unos radicales. Bueno, pues si a mí me quieren llamar radical, por esto muy orgullosa estaré. Yo lo llamo ser persona, nada extraño. Entonces, tenemos una responsabilidad de defender, como decía, a toda esta gente que no puede defenderse, pero también a nosotros mismos y también a todos los que están por llegar, a los niños, a vuestros nietos y a toda la gente que está por nacer. Entonces, yo estoy también convencida de que los resultados a las elecciones van a ser una sorpresa, pero gorda. Como todo lo que hemos hecho hasta ahora. Pablo pidió 50.000 firmas para empezar este proyecto, pues consiguió más de 100.000. Los avales también, muchísimos más de los que necesitábamos. Las votaciones en primarias, récord en Europa. Todo lo que hacemos, sobrepasamos con creces los números que nos hemos propuesto. Y esto va a ser así, estoy segurísima. Ahora también, nosotros tenemos un papel muy importante en esto, porque somos nosotros los que tenemos que ir por ahí contando qué es esto. Contárselo a la gente que todavía no nos conoce. Todos sabemos que los medios de comunicación nos han cerrado las puertas. Bueno, pues somos nosotros el principal potencial de Podemos, como para todo. La gente es el potencial de Podemos y no puede ser de otra manera. Bueno, yo quiero ir a Europa a decir que no queremos este mundo, que somos millones de personas que estamos hartas de esto y somos millones de personas las que tenemos que votar esto. Y para terminar, voy a decir la frase de Don Quijote que gusta mucho en Podemos y me parece preciosa. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Claro que vamos a poder, de sobra. Muchas gracias. Hola, soy Vicente, estoy en Podemos en los círculos de Valencia unas semanas, apenas más de un mes, no llega al mes, y estoy participando en estos círculos ya que necesito poder ilusionarme. Necesito que, aunque no sea un iluso, poder ilusionarme. Con este proyecto me estoy ilusionando igual que me ilusioné hace 3 años con el 15M. Y creo que a vosotros os pasa igual. No queremos ser ilusos, necesitamos ilusionarnos. El Círculo Podemos de Valencia viene celebrando periódicamente asambleas abiertas a la participación de la ciudadanía en plazas y parques. Se han hecho últimamente en el Parque de Cabecera, en Viveros, y entonces os invitamos a vosotros, vosotras, que estáis en este acto, y a vuestros amigos o amigas que no lo están, que vengáis a la próxima Asamblea Popular que se va a celebrar el próximo domingo 11 en el Parque de Ayora, salida del metro de Ayora. La asamblea será de 6 a 8 de la tarde, en la misma explanada del jardín. Ahí os esperamos. Nuestros círculos están abiertos a vuestra aportación y a vuestra participación. Hay unas mesas, ahí saliendo a la derecha, en donde los compañeros os darán todo tipo de información acerca de nuestros círculos. Es necesario que os presentéis como apoderados en todas las mesas electorales, en todos los colegios electorales. Es necesario que aparezca gente y que se nos vea que somos muchas, somos muchos. Tenemos camisetas, chapas, necesitamos de vuestra ayuda para poder autofinanciarnos. Hay unas hojas también de recogida de firmas en defensa de los servicios públicos municipales contra la Ley 27/2013 que pretende la reforma de la administración local.
que no garantiza los servicios municipales y la prestación de los mismos con unos baremos de proximidad y calidad. No nos dejéis solos, no nos dejéis solas en este empeño, participar y acudid a los círculos. También os digo, buscamos un bar, un pub, una discoteca, algo para la noche del 25 de mayo, donde organizar nuestra fiesta electoral y tener pues allí un acogimiento de todos los que queráis venir de cara a la prensa. Si tenéis o conocéis a alguien que se ofrezca a colaborar con su local o tenéis un amigo que tenga este local, poneros en contacto en las mesas y decírnoslo. Muchas gracias. Bueno, y por último Pablo, nuestro Pablo, la coleta más famosa de todas las tertulias del corazón político. Pobre Pablo, yo no consigo imaginarme cómo consigues lidiar con intelectuales de la talla de Maruenda, Rojo, etcétera, etcétera. Pero él ahí está, día sí y día también. Dando la talla y realizando un sacrificio que seguramente muy pocos podríamos aguantar. Y lo hace por sus ideas, lo hace por nuestras ideas, porque sabe que un mundo más justo es posible, aunque nos tengamos que dejar todos la piel. Y aunque nos tengan que tachar de radicales o populistas, claro que de algo nos tienen que tachar, porque tienen miedo y porque su mundo de corruptelas y de políticas de austericidio no les dejan al margen de maniobra que la de descalificar sin sentido. Pero ahí está Pablo, para recordarles que somos muchos más decentes de los que puedan imaginarse y que con Pablo como comunicador podemos. Así que por último, pedirte que le des mucha caña a la Merkel y a los merculianos. Se aguanta fácil sabiendo que estáis vosotros. Moltes gràcies a tots i totes. Me encantaría hacer esta intervención en valenciano. Os pido disculpas por no poder hacerlo. Decía... A algunos partidos les encantan los hoteles para hacer actos electorales. Estoy muy contento hoy, no solo por estar en Valencia, sino por estar en una escuela pública. Estos son nuestros espacios, aquí tenemos que estar. Gracias por acompañarnos, gracias a los compañeros del Círculo. Gracias, Nega, que está por ahí, por haber hecho una letra que yo creo que ha sido inspiradora para nosotros. Decía en una letra: me hice un hueco en la escena sin pasar por el aro. Creo que expresa bien lo que ha conseguido Podemos en estos 100 días. ¿Os acordáis? Al principio, no van a poder, porque si no te apoyan los bancos, si no pides los créditos, no van a poder. No son un partido, no van a poder, no tienen gente suficiente, no van a poder. Pues vaya si podemos, ¿eh? Más de 300 círculos en el Estado, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Reino Unido, en Ecuador, en Argentina, en México. Vaya si podíamos. No van a poder, decían. Primarias abiertas y ciudadanas, récord de Europa. No solamente La Roja gana las Eurocopas, parece que nosotros también. 33.000 personas participaron. Y algunos decían, ¿eso para qué sirve? ¿Qué es eso de hacer elecciones primarias? Eso puede salir elegida de candidata la gallina caponata. Pues entre la gallina caponata y Rita Barberá, no sé cómo lo veis vosotros. Pues no salió la gallina caponata. Salió una lista que es representativa de la gente, gente normal, gente que no estaría en una lista de partido político fácilmente. Y además los mejores. La número 2,
profesora de enseñanza secundaria, activista de la Marea Verde. ¿Qué tenía que pasar para que una persona así fuera en una lista para ir a unas elecciones? Que votara la gente, sin control de censos, cualquiera que tuviera un teléfono móvil. Número 3, fiscal general anticorrupción, el que más corrupto se ha sentado en el banquillo de los acusados. ¿Qué tenía que ocurrir para que alguien así fuera en una lista electoral? Tan fácil, tan sencillo como que pudiera votar la gente. La número 4, licenciada, que se tiene que ir al extranjero para poder currar y que ahora trabaja aquí de camarera. Me contaba el otro día cuando nos vimos que había trabajado esta Semana Santa en los catering. Antes se pagaban 12 euros la hora, ahora se pagan 8. ¿Y sabéis lo que le dice el empresario? Tengo 6 millones esperando, así que aquí se pagan 8. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que alguien así vaya en una lista electoral? Pues que vote la gente. El número 5. ...88% de discapacidad, en silla de ruedas, investigador titular del CSIC. Ese sí que se lo ha ganado a pulso todo, no como Carromero, 13 años para acabar la carrera y en la privada, liberado en el Ayuntamiento de Madrid cobrando 50.000 euros. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que en las listas electorales no vaya gente como Carromero y vaya gente como Pablo Echenique? Que vote la gente. Por eso hicimos primarias ciudadanas. Y ahora ya resulta que vamos pudiendo, y aunque en las encuestas no preguntan por nosotros, pues resulta que nos sacan. Pues no nos conformamos, ¿eh? No hemos salido a meter el gol de la honra, no hemos salido a empatar. La final de la Champions League no la va a decidir ninguna encuesta, hay que jugar el partido. Y nosotros sabemos que vamos a jugar el partido con la mano atada a la espalda, que vamos a tener el árbitro en contra, que los grandes partidos van a tener dinero para comprar las cuñas publicitarias, que tienen amigos que les llevan maletines con billetes de 500 euros a la sede del partido. Y esto no lo digo yo, lo dicen los jueces que han puesto en la cárcel al responsable de tesorería del Partido Popular. Tienen todo eso, pero nosotros tenemos a la gente y vamos a por todas. Quedan apenas 2 semanas, empezamos aquí, vamos a pisar el acelerador y no renunciamos a nada. Hace 100 días decían que no íbamos a poder y yo creo que vamos a poder. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando todo el mundo se da cuenta de que estamos gobernados por mafiosos, entonces toca cambiar las cosas. ¿Qué quiere decir que estamos gobernados por mafiosos y que toca cambiar las cosas? Para contároslo, me voy a apoyar en una historieta que se le ocurrió a un socialista cristiano canadiense, Tommy Douglas, el creador del primer sistema de salud pública en Canadá, que contaba una historia que a mí me entusiasma. Era la historia de Ratonlandia. Érase una vez Ratonlandia. En Ratonlandia vivían, trabajaban y morían ratoncitos y ratoncitas como vosotros y vosotras, y allí tenían un parlamento y tenían un gobierno y los ratoncillos iban a votar y la primera vez que votaron eligieron a un partido, el Partido de los Gatos Negros. Y el Partido de los Gatos Negros hacía unas leyes maravillosas, maravillosas para los gatos. Por ejemplo, hicieron una ley que decía: hay que hacer las puertas de las ratoneras redondas y del tamaño suficiente para que un gato pueda meter la mano dentro para sacar a los ratones. Vamos a limitar la velocidad a la que pueden circular los ratones para que los gatos pudieran cazarlos sencillamente. Total, que los ratones se enfadaron mucho y en las siguientes elecciones decidieron votar a otro partido, el Partido de los Gatos Blancos, que hizo una campaña genial. Dijo: váyase, señor gato negro. Y votaron al Partido de los Gatos Blancos y el Partido de los Gatos Blancos ganó las elecciones y dijeron: ¿cuál es el problema de Ratonlandia? Las ratoneras. Hay que cambiar la puerta de las ratoneras. No puede ser que sea redonda, tiene que ser cuadrada. Hicieron las puertas de las ratoneras cuadradas y ya no cabía una mano solo de gato, cabían las 2 manos de los gatos. Entonces los ratoncillos se desesperaron y en las siguientes elecciones decidieron votar a un partido de gatos blancos y negros que se llamaban Unión, Progreso y Democracia. Pero claro, el problema no era que los gatos fueran blancos, fueran negros, tuvieran manchas negras o manchas blancas, es que eran gatos. Y si gobiernan los gatos, hacen leyes a favor de los gatos que necesariamente son leyes en contra de los ratones.
Total, que un grupo de ratoncillos empezaron a montar un círculo y dijeron, ¿y si montamos un partido de ratones? E inmediatamente los gatos que hablaban en la televisión les dijeron, populistas, os financia Nicolás Maduro. Esta historia parece como muy simple, ¿no? Algunos dirán, no, es que esto es simplificar la realidad. Pues benditas simplificaciones. Esta historia de los gatos blancos y los gatos negros es la historia política de nuestro país. Tan sencillo como eso. Hemos estado gobernados por gatos, por una casta que independientemente del color político que se autoatribuyen, hacen leyes para gatos. Y te dicen, la democracia es elegir entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que es que ahora resulta que son diferentes. Ahora resulta que en estas elecciones nos van a contar que hay unos que son de centro-derecha y otros que son de centro-izquierda. Y tenemos el baile de las ideologías y tú tienes que situarte a la izquierda de no sé quién. Y es como, no me cuenten ustedes rollos, yo les voy a preguntar cosas muy concretitas. ¿Estarían ustedes dispuestos a hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos? No, eso es populismo, te lo dicen los del PP y te lo dicen los del PSOE. ¿Qué les parece a usted prohibir las puertas giratorias que comunican los consejos de administración de las grandes empresas con los consejos de ministros y con los consejos de gobierno autonómicos? No, eso es populismo. Yo una vez le dije a Rubalcaba a la cara de Alfredo, yo no te voy a pedir que seas socialista, porque eso ya es demasiado, pero te voy a pedir que seas patriota. Hay un papel que se llama Constitución Española que dice en su artículo 128 que un gobierno estará facultado para intervenir empresas estratégicas cuando estén llevando a cabo prácticas oligopólicas en contra del interés general, que es exactamente lo que hacían las empresas energéticas y eléctricas en nuestro país. Y dicen, no, pero es que eso es populismo. No, no es populismo. Lo que pasa es que Felipe González se sienta en Gas Natural. Lo que pasa es que Elena Salgado se sienta en Endesa. Son gatos, son gatos. Y lo que tenemos que decirles a esos gatos es que la democracia no es elegir entre el PP y el PSOE. No es elegir entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. La democracia no es esto. Y nos han convencido de que es esto. Que la democracia es un procedimiento. La democracia es un procedimiento que tú puedes cada 5 años, como en el Parlamento Europeo, cada 4 años, ir a un colegio electoral y te encuentras una lista cerrada que te ha presentado la Coca-Cola. De los que, ¿dónde terminan además los de la Coca-Cola? En consejos de administración. Una lista cerrada que te han presentado los de Pepsi-Cola. ¿Dónde terminan los de Pepsi-Cola? En consejos de administración. Y te dicen que es eso, y además te dicen que entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola hay unas enormes diferencias ideológicas. Esto es un debate ideológico complicadísimo, complejísimo. Unos dicen que son del centro izquierda y otros que son del centro derecha. Y lo que hay que decirles, son ustedes unos golfos. La democracia no es ni la Coca-Cola ni la Pepsi-Cola. Para que haya democracia, las cosas se tienen que ver, tienen que ser claritas, tiene que haber transparencia. Desde que los griegos inventaron esa palabrita, que se llama democracia, sabemos que democracia viene de demos y kratos. Demos significa pueblo, kratos significa gobierno, el gobierno del pueblo, el gobierno de la gente. Eso quiere decir que la democracia no es un procedimiento, sino que el poder tiene que estar en manos de la gente. Pero la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, los gatos, te dicen que no, que la democracia es elegir entre ellos, que da igual que Botín sea multimillonario y que haya estado sentado en el banquillo de los acusados y que no se le pudiera condenar por prescripción. ¿Qué más da que sean unos golfos y podemos elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola? ¿Qué más da que Carromero cobre 50.000 euros en el Ayuntamiento de Madrid mientras buena parte de los jóvenes de este país se tienen que buscar la vida en el extranjero o trabajar aquí en condiciones espantosas? Si total, podéis elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. ¿Qué más da que aquí haya total impunidad con el accidente del metro si podéis elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola?
¿Qué más da que se despilfarre dinero en la visita del Papa, en la Fórmula 1, en la Copa América, mientras los estudiantes tienen que estudiar en barracones, si total podéis elegir entre Coca-Cola y Pepsi? ¿Qué más da que destruyan la sanidad? ¿Qué más da que destruyan la educación? ¿Qué más da que le quiten la ley de dependencia a familias que tienen ancianos a su cargo? Si total, la democracia es elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Pues yo creo que ya hay mucha gente que está harto de que les tomen el pelo. Porque ¿sabéis quién nos toman el pelo? Vamos a seguir con esto de los animalitos. Los pajarracos. ¿Y sabéis dónde creo yo que tienen que estar los pajarracos? Enjaulaos. ¿Me traes la jaula, Sandra? Porque a lo mejor, si los pajarracos estuvieran enjaulados, no cantaban tantos ni estaban tan alegres como algunos. Dicen estos pajarracos, estos gatos, que no se puede, que en este país había una crisis y que la iban a resolver ellos. Porque aunque en el fondo ellos reconocen que son corruptos, yo cuando discuto en la televisión y dices esto de bueno, pero lo de la Gürtel, lo del tal, y los otros dicen, sí, es verdad. Y los seres de Andalucía, que es una manera de decir, todos son exactamente iguales. Pero aunque somos todos exactamente iguales, somos lo que hay, porque la política es una cuestión nuestra. A la política nos dedicamos nosotros. Y los unos seres de Andalucía, los otros la Gürtel, pero tenéis que elegir entre nosotros, porque al fin y al cabo somos los únicos que somos capaces de resolver los problemas. Resulta que aquí había una crisis que estaba motivada fundamentalmente por las prácticas de las entidades financieras y por el excesivo poder de las entidades financieras, de los bancos, por un diseño de un modelo productivo fundamentado en burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos que os voy a contar a los valencianos, que destruyó la estructura productiva de este país. Y resulta que esa crisis, que tenía que ver con el desastre del mercado hipotecario, resulta que ahora se soluciona rescatando con dinero público a los bancos. Y rescatar con dinero público a los bancos es una cosa que suena como muy técnica, pero eso es básicamente que pagáis la factura vosotros. Esto es como si tú vas a un bar y te pides una caña y de repente te quieren cobrar los 25 gin tonics que se han tomado los golfos que tienes en la mesa de al lado. Pues eso fue exactamente lo que pasó en este país. Aquí existían una serie de deudas de las entidades financieras que tuvieron que pagar los ciudadanos. ¿Cómo pagaban esas deudas? Con recortes sociales, disminuyendo las prestaciones por desempleo. Recuerdo que en este país la mitad de los parados no cobra ningún subsidio, aumentando las tasas de matrícula en las universidades, privatizando y externalizando la sanidad, reduciendo las ayudas públicas, empobreciendo a la gente. Vais a tener todos que ser un poquito más pobres para que salgamos de la crisis. Resultado, 1 de cada 4 ciudadanos de este país es pobre. Tenemos niveles de desnutrición infantil denunciados por Cáritas, solo superados en Europa por Rumanía. Se han reducido los salarios un 10% en el último año, como pidió Christine Lagarde. La directora del FMI, que gana 320.000 euros al año, dijo que a los trabajadores de este país había que reducirles el salario el 10%. Dicho y hecho. Y dijo otra cosa también fascinante. Dijo, hay que aumentar la edad de jubilación porque es que ahora la gente vive mucho tiempo. Y es como, pues muérase usted, señora, muérase usted. Bueno, pues todo esto que hicieron, y en lo que estaban de acuerdo básicamente la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, los dos hicieron reformas laborales para empeorar las condiciones de trabajo de la gente, ¿eh? Y la prueba de ello es que tanto a un gobierno como al otro, los sindicatos de este país les organizaron huelgas generales. Y no es que los sindicatos, digamos, vayan a la huelga por cualquier cosa, a los dos les hicieron huelgas generales. Reformas laborales en contra de los derechos de los trabajadores. Indultos a banqueros en los dos sitios, presencia en consejos de administración en los dos sitios, decirle a Europa, oiga usted que esta deuda es ilegítima en los dos sitios. Por cierto, ¿os acordáis de un banco que nacionalizamos? Bankia, es nuestro, se supone que es nuestro. Lo han comprado los ciudadanos. Pues bueno, resulta que ahora
Ese banco saca un anuncio para la gente de mi generación que te dice: ¿te emocionaste cuando Marco encontró a su madre? ¿Te acuerdas de la canción de la abeja Maya? Pues entonces necesitas un plan de pensiones privado, que es como, toma ya, toma ya. Un banco que se han comprado los ciudadanos, en el que sus responsables no solamente no están en la cárcel como el señor Bresa, sino que siguen cobrando pastones en consejos de administración como el señor Rodrigo Rato, te dice, al tiempo que a los abuelos les congelan las pensiones, que si te sobra el dinero para hacerte un plan de pensiones privado, te lo hagas. Pero ¿no se supone que si nacionalizábamos un banco es para asegurar que el crédito iba a llegar a las familias, a la pequeña y a la mediana empresa? Pues no. Resulta que hemos nacionalizado un banco para que Rodrigo Rato siga viviendo como Dios. Es lo que pasa cuando los gatos hacen leyes para gatos. Pues bueno, todas estas medidas, todo este sufrimiento que padece la gente, que esto se traduce en que no terminas de llenar la nevera, esto se traduce en que tu hijo no se puede pagar la matrícula universitaria o tiene que emigrar, esto se traduce en la humillación de padres de familia que no pueden comprarle el material escolar a sus hijos, esto se traduce en abuelos que, como está toda la familia viviendo de la pensión, no van a comprarse los medicamentos porque no los pueden pagar, esto se traduce en historias personales muy concretas. Todo eso era para salir de la crisis. ¿Hemos salido de la crisis? No, estamos peor que nunca. El problema no solamente es que sean pajarracos, que hagan leyes para gatos, que hagan el juego electoral de la corrupción en el que terminan en consejos de administración y vivan como Dios, es que son inútiles, y esto va más allá de ideologías. Yo soy de izquierda, se me nota a la legua, pero hay mucha gente que me para por la calle y me dice, mira, yo no pienso como tú, Iglesias, pero me pareces decente, me parece que lo que dices responde al sentido común, que argumentas las cosas siempre con datos, que escuchas, que eres razonable y te voy a votar. A eso tienen miedo, a eso tienen miedo. Hay algunos que piensan que el poder tiene miedo a la izquierda. La izquierda, como sabéis, siempre mirándonos al ombligo. ¿Me tenéis miedo a mí? No, el poder no tiene miedo a la izquierda, tiene miedo a la gente, tiene miedo al pueblo. Y ser de izquierdas no es una religión, es asumir que tienes que convertirte en un instrumento que sirva para una mayoría social que está con nosotros. Porque tú le preguntas a cualquiera, ¿qué tiene que estar primero? ¿Los intereses de los bancos o de las personas a que no les desahucien? Y no tienen ninguna duda. ¿Te parece natural que el Estado te asegure que una persona va a poder cuidar a tu madre o a tu padre si están muy viejos, si no se pueden valer por sí mismos? Y todo el mundo te da la razón. ¿Te parece que habría que hacer una reforma fiscal para que pagaran impuestos los ricos? Y todo el mundo te da la razón. ¿Te parecería bien que se cambiara el Código Penal, no para llevar a la cárcel a quien compra una lata de sardinas, como decía Errejón, sino para llevar a la cárcel a los banqueros, a los defraudadores o a los que tienen empresas en paraísos fiscales? Y todo el mundo te dice que sí. El Banco Santander tiene filiales en paraísos fiscales, lo mismo que las empresas de la marca España del IBEX 35. ¿Qué es lo que hay que decirles a los que no quieren pagar impuestos aquí? Pues que por su culpa tenemos peores servicios. Pagar impuestos fuera de aquí, no pagar impuestos, defraudar Hacienda, supone que tenemos una sanidad peor, una educación peor, unos servicios sociales peores. Son traidores. Tú le preguntas a cualquiera, cambiamos el Código Penal para meterles a la cárcel y están contigo. Tú hablas con cualquier policía, con cualquier guardia civil, querrías ponerle las esposas a un pajarraco de esos y te dicen que sí. De eso tienen miedo, de que somos mayoría, de que hay una mayoría social que está de acuerdo con lo que estamos diciendo. Nos van a llamar muchas cosas en esta campaña electoral. Nos van a llamar populistas, nos van a llamar radicales y van a decir también que somos antieuropeístas, que es como, claro. Se supone que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece por un conjunto de razones complejas que tienen que ver con los intereses de los Estados Unidos, con los intereses de Alemania de volver a ser una potencia, con los intereses de Francia de asumir su hegemonía política y diplomática respecto a Alemania. Están también los federalistas europeos como Jean Monnet. ¿Os acordáis el examencito que nos hacía el otro día Eduardo Inda? A ver si sabíamos de esto. Estas cosas. Bueno, pues lo fundamental de aquello que llamaban Europa es que tenía que haber una mínima protección social. Es que se supone que en Europa tenía que haber
leyes laborales que aseguraban que alguien, por el hecho de tener un trabajo, accedía a la dignidad, que tener un trabajo suponía que podías tener acceso a la educación, a la sanidad, que a lo mejor tu hijo no tenía que dedicarse exactamente a lo mismo que tú porque empezaba a haber una cierta igualdad de oportunidades, que había seguro de desempleo, que había una serie de cosas que son las bases materiales de la dignidad, porque sin bases materiales no hay dignidad. Que no me cuenten que hay democracia o que hay dignidad cuando alguien no puede alimentar a su familia o cuando hay gente que tiene que dormir en cajeros automáticos. Pues bueno, se supone que Europa era eso. Y resulta que ya Europa no es eso, que es que hay muchos europeos, en particular en el sur, que incluso son pobres teniendo un trabajo. Que es que hemos llegado al punto de humillación en el que te dicen los que ganan 8.000 pavos al mes. Yo no me lo podía creer el otro día en la discusión con Alejo Vidal Cuadras. 8.000 pavos de ingresos netos, 7.300 gana Rita Barberá. Y los que ganan esto, ganan 7.000, 8.000, te dicen, no, yo tengo derecho a viajar en business porque me duele mucho la espalda de coger muchos aviones. Claro, coger el metro y coger el transporte público es una cosa comodísima. O incluso esos te dicen que claro, que 625 euros al mes en 14 pagas, que es el salario mínimo interprofesional, 645 euros, a lo mejor hay que bajarlo. ¿Os acordáis? De los amigos de la COE, los que el otro día felicitaban a Rajoy, decían que hay que bajarlo. Pues eso es Europa ahora, y tenemos que decirle que con esa Europa claro que tenemos problemas. Una Europa representada por el señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, el hombre de Goldman Sachs en Europa que asesoró a Lucas Papademos para falsear la contabilidad del Banco Central de Grecia, es un criminal. Es un criminal. Que el señor Durão Barroso, el artífice del colapso económico portugués, amigo de corruptos griegos, nombrado presidente de la Comisión Europea a propuesta de Tony Blair, en agradecimiento a haber sido el anfitrión de la foto de la vergüenza para los europeos, la foto de las Azores, con José María Aznar y con George Bush. Ese fue el momento en el que la dignidad europea quedó por los suelos. La Europa del señor Juncker, al que proponen como presidente de la Comisión Europea, que llamó por teléfono a Papandreou cuando a Papandreou se le ocurrió someter a referéndum las condiciones del rescate a Grecia, y le dijo, me parece que ha sido desleal con nosotros, al más puro estilo Vito Corleone. Pues les vamos a decir que claro que Europa sí, y con otros europeos del sur queremos construir una Europa de la dignidad, pero esa Europa de la dignidad no tiene que ver con la Europa de los delincuentes, de los banqueros, de los mafiosos, de una casta que nos está llevando al desastre, y les vamos a decir que no queremos ser una colonia de Alemania, que no queremos ser una colonia de la Troika, que no queremos que nuestros jóvenes tengan que servirles cañitas y tapitas a los ricos del norte, que queremos dignidad, y que aquí hay algunos, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, que cuando les llamaron de Alemania para decirme cambian ustedes la Constitución, cambiaron la Constitución en 24 horas. Les vamos a decir que los ciudadanos estamos hartos y que nosotros no vamos a entregar la soberanía a cambio de estar en consejos de administración. Eso tenemos que decir en Europa. Están preocupados y por eso cometen errores, incluso hablan de nosotros en los mítines. ¿Os acordáis de cuando murió Suárez? Muere Suárez, que llevaba muerto mucho tiempo, y vemos allí posar a toda la casta del régimen, todos, y buena parte de los enterradores políticos de Suárez, hasta el punto de que algunos periodistas decían, vaya cara dura tenéis algunos de estar aquí elogiando al señor al que destruisteis. Y estaban todos allí diciendo, Suárez era la leche, porque tenemos que recuperar el espíritu de la transición, que es el espíritu del consenso. Eso que nos contó Victoria Prego del consenso es que se reunían en los reservados de los restaurantes a decidir los cambios que se iban a producir y a redactar los artículos de la Constitución. Y ahora de repente todos, que eran tan enemigos, están todos juntitos allí en
en la Capilla Ardiente, a ver si con un poco de suerte el cadáver de Adolfo Suárez, como si fuera el Cid campeador, que aun muerto asustaba a los infieles, les sirve para que el chollo les dure un poco más. ¿Y sabéis lo que había afuera? El 22M. Más de 1 millón de personas diciendo una cosa muy sencilla: queremos dignidad. Y no estaban los grandes sindicatos, y no estaba el Partido Socialista, y había más de 1 millón de personas diciendo algo muy sencillo: están muy preocupados porque las cosas cambian, los consensos han cambiado, hay una mayoría social de gente que es consciente de que estamos gobernados por mangantes, que los partidos políticos del régimen forman parte del problema y no de la solución, y por eso estamos a la ofensiva. Por eso ojalá durara más tiempo la campaña, porque cuanto más dure, más cerca vamos a estar. Metámonos eso en la cabeza. En los colegios electorales el día 25 tienen que estar llenos de apoderados nuestros. La gente tiene que ver que no solamente somos grandes porque hacemos actos grandes, que no solamente somos grandes porque hay más de 300 círculos, se nos tiene que ver en todas partes. No tienen miedo de mí, de que vaya a la sexta o a las mañanas de 4, no tienen miedo ni siquiera de Podemos y sus círculos, tienen miedo de la gente normal. Lo importante es que la gente normal haga política. Cuando la gente normal no hace política, te la hacen otros, y cuando te la hacen otros, te roban los derechos, la democracia y la cartera. Yo sé que ganar unas elecciones europeas no soluciona todos los problemas, pero puede servir para que hagamos un clic en la cabeza, demostrar que se puede. ¿Por qué os llamáis Podemos?, me preguntaba una periodista esta tarde. Porque sistemáticamente nos han dicho que no se puede, que tiene que ser siempre lo mismo, que siempre hay que estar gobernados por la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, por mangantes, por golfos, que esto es lo único que se puede hacer. Y las cosas pueden cambiar cuando la gente normal, cuando el pueblo decide hacer política. Y a veces hacen falta gestos, a veces hacen falta símbolos, a veces hacen falta pequeñas victorias para que la gente se le meta en la cabeza que las cosas pueden cambiar. Nos estamos jugando la dignidad de nuestros hijos, nos estamos jugando el futuro. Hemos empezado muy fuertes, vamos a apretar el acelerador, juntos y juntas, Podemos. Bueno, para acabar ya, daros de verdad de todo corazón las gracias por haber asistido al acto. Y como, si me lo permitís, me va a salir un poco mi vena de docente, ¿vale? Y voy a hacer una cosa que no es de mi materia, que son las matemáticas, y es de lengua. Me gustaría que entre todos conjugáramos el verbo poder, el presente, como pone en la camiseta. Porque yo puedo, tú puedes, él y ella pueden, nosotros podemos, vosotros podéis, y ellos se acojonan.